Bienvenidos a los audiolibros de FDM. Esta es la serie El matrimonio es un ministerio, por el pastor Craig Castor. Lección 6. El amor no es egoísta. Ser un padre significa sacrificio. El amor no es envidioso. Cuando un padre ha tenido una niñez difícil y ve que su hijo tiene una vida mucho más fácil, o que está teniendo éxito en áreas que él no pudo tener, puede llegar a sentir celos o envidia. O por ejemplo, una niña joven tiene una buena relación con su madre, pero al empezar la secundaria la hija llega a ser una porrista muy popular y comienza a recibir mucha atención de otros jóvenes. Gradualmente la hija comienza a alejarse de su mamá, mientras empieza a hacerse de muchos amigos de su misma edad, lo cual es completamente normal. La mamá comienza a sentir esa pérdida, después empieza a lamentarse recordando sus épocas de adolescencia. Al comparar su vida con la de su hija, comienza a sentir celos y resentimiento hasta que su actitud se convierte descaradamente en envidia. Otro ejemplo común sería la de un padre cuyo hijo está creciendo. El hijo es un jugador de fútbol y se llena de orgullo, un adolescente típico. Emocionado le dice a su papá: "Hoy levanté 70 kilos, papá". El padre desquiciado le responde: "¿Y qué? A tu edad yo hacía más que eso". Es increíble que nos comportemos así cuando envidiamos a nuestros hijos. Debemos de proteger nuestros corazones contra estos sentimientos. ¿Está bendiciendo y animando a sus hijos en todos sus talentos? ¿Está emocionado por sus logros? ¿Los anima? ¿Está hablando de sus éxitos o solo apunta a lo negativo en lo que fallan? Necesitamos recordar los dones que tienen nuestros hijos y animarlos continuamente. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. En lugar de envidiar, debemos de actuar de acuerdo a la sabiduría de Dios. Santiago 3, del 17 al 18. En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura, y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera. En fin, el fruto de la justicia se siembra en paz para los que hacen la paz. Escriba algunas de las características de la sabiduría encontradas en este pasaje. Lea los siguientes versos y escriba qué tipo de acciones resultan de la envidia. Hechos 17:5. Pero los judíos, llenos de envidia, reclutaron a unos maleantes callejeros, con los que armaron una turba y empezaron a alborotar la ciudad. Asaltaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas, con el fin de procesarlos públicamente. Marcos 15, del 9 al 11. ¿Quieren que les suelte al rey de los judíos?, replicó Pilato, porque se daba cuenta de que los jefes de los sacerdotes habían entregado a Jesús por envidia. Pero los jefes de los sacerdotes incitaron a la multitud para que Pilato les soltara más bien a Barrabás. El amor no se envanece, no presume. El amor no se envanece, no presume diciendo cosas como: cuando yo tenía tu edad mi situación era más difícil. Yo ni siquiera tuve un papá. O mi papá me pegaba con un cinto. Nunca me llevaron en coche a la escuela. Yo tenía que caminar de ida y vuelta, cuesta arriba en la nieve. Yo tenía que hacer todos los quehaceres. Este tipo de declaraciones comúnmente ocurren cuando estamos disciplinando a nuestros hijos o cuando se están quejando. Pero esos relatos no motivan, porque estamos presumiéndoles. Un sinónimo de la palabra presumido es fanfarrón. ¿Es eso lo que queremos ser? Por supuesto que no. Presumir no es disciplinar, ni debe de ser parte de ella. ¿Honestamente creemos que nuestros adolescentes se puedan relacionar a nuestra infancia? Claro que no, entonces no presuma, es incorrecto. Francamente, es difícil no hacer esto cuando nuestros hijos se han quejado y lloriqueado. "Ay, tengo que caminar a la escuela", cuando la escuela solo se encuentra a 2 cuadras. La mayoría de los niños son flojos, esto no ha cambiado. Sócrates hizo una declaración alrededor del año 400 después de Cristo, que en parte dice así: los niños hoy en día son déspotas, contradicen a sus padres, devoran su comida y tiranizan a sus maestros. Algunas cosas nunca cambian, pero
A pesar de la tentación que tengamos de hacerlo, no hay que presumir, sino alentarlos. La Biblia dice acerca de presumir: no te jactes de ti mismo, que sean otros los que te alaben. Proverbios 27:2. Nunca tenemos que impresionar a nuestros hijos con lo sabios que somos, ni minimizarlos solo para demostrarles lo importantes que somos, diciendo cosas como: cuando yo tenía tu edad, nunca le hablé así a mis padres. Porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Segunda de Corintios 10, versículo 18. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. Lea los siguientes versículos y escriba lo que dicen acerca de exaltarnos a nosotros mismos en frente de alguien más o nuestros hijos. Romanos 12:3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le ha dado. Gálatas 6:3. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Filipenses 2:3. No traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. El amor no es orgulloso ni arrogante. No debemos de ser dictadores, mandando a otros con brusquedad o arrogancia. Dios quiere que entrenemos a nuestros hijos, no que los controlemos. Nuestra actitud debe de reflejar que estamos buscando su mejor interés en cada situación, ayudándolos a madurar y a desarrollar un carácter divino. Nuestros hijos deben de sentir que son parte de un equipo, trabajando juntos con nosotros en esta jornada de su crianza, no de ser soldados en el ejército. Algunos padres ignoran este punto. Muchos hombres que han sido militares o que fueron criados en una familia militar, seguido tratan de implementar un liderazgo de este tipo. La crianza bíblica no debe de ser tipo Gestapo, siempre actuando con la policía secreta, buscando la manera de atrapar o descubrir si sus hijos están haciendo algo malo. Cuando los padres le dicen a sus hijos, ya sé que me estás mintiendo, te voy a descubrir, y luego planean cómo caerles en algo, no están obrando conforme a las reglas divinas y hará que sus hijos se alejen de ellos. Muchos adolescentes me han dicho, creo que mis papás siempre están tratando de caerme en algo. Eso no es trabajar como un equipo, sino más bien es actuar como un dictador, un policía o un enemigo, esperando a ser el vencedor de una batalla. Puede imaginarse al mediocampista diciéndole a su delantero, no te la voy a pasar. O al defensa diciendo al portero, más te vale que me pases el balón cuando yo quiera, si no quieres que te deje que el contrario te meta un gol. ¿Qué clase de equipo sería ese? Siempre debemos acordarnos del primer principio en la crianza bíblica, que somos ministros. Debemos de observar nuestra posición dentro de la familia como un llamado divino de parte del Señor y hacer todo para su gloria, no la nuestra. Jesús estaba con sus discípulos cuando dos de ellos le preguntaron si uno podía sentarse a su derecha y el otro a su izquierda en el reino de Dios. Jesús les dijo en Mateo 20, 25 al 28, como ustedes saben, los gobernantes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe de ser su servidor. Y el que quiera ser primero deberá ser el esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Las palabras servidor y servir se derivan de la palabra griega diáconos, que en algunos versos del Nuevo Testamento es traducido como ministro. Un esclavo era alguien quien no tenía derechos, sino que era devoto a la voluntad de alguien más. Jesús no estaba condenando la autoridad, sino enfatizando el uso correcto de la autoridad. Jesús tenía toda la autoridad del mundo, pero su actitud fue la de servir y cumplir la voluntad del Padre. Dios le ha dado autoridad a los padres, pero la forma en la que ejercemos ese privilegio es de máxima importancia para Dios, ya que somos sus ministros. En otras palabras, Dios le dice a los pastores que ministren y no sean tiranos con los que están a su cuidado, sino que sean ejemplos para el rebaño. Primera de Pedro 5:3. De igual manera, nosotros deberíamos ministrar,
no gobernar al rebaño de Dios que ha puesto bajo nuestro cuidado. Dios no nos ha encargado una empresa, sino confiado una gran responsabilidad. Debemos reflejarlo a Él y no convertirnos en tiranos. El hombre arrogante provoca rencillas, pero el que confía en el Señor prosperará. Proverbios 28, versículos 25. A continuación profundizaremos en un estudio extenso. Lea las siguientes citas y escriba lo que la Biblia dice acerca del orgullo y la arrogancia, y cómo puede afectar la forma en la que criamos a nuestros hijos. Proverbios 8:13. Quien teme al Señor aborrece lo malo. Yo aborrezco el orgullo y la arrogancia, la mala conducta y el lenguaje perverso. Proverbios 11:2. Con el orgullo viene el oprobio, con la humildad la sabiduría. Proverbios 13:10. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Santiago 4:6. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Para más información visite nuestra página en internet en www.fdm.world.